Germán, gracias a todos los organizadores del festival. Justo yo creo que era como 10 años, si no recuerdo mal, 10 años, en esta misma sala y en esta pantalla se presentó un tráiler de lo que iba a ser un documental que habíamos comenzado a rodar, que se llamó Corsarios. Aquí se vio el tráiler y después de 3 años de rodaje, material de archivo, entrevistas, etc., se estrenó aquel documental, ¿no?, sobre el teatro corsario, cuando se cumplían justo 30 años, ¿no? Por eso digo lo de los 10 años. Lo que vamos a ver ahora es un corto mediometraje de 28 minutos sobre una parte de toda de ese documental, más algún material inédito que no sale del documental, centrado en Pasión. Pasión es uno de los montajes, si no el más característico, o el que más tiempo se ha representado por teatro corsario. Entonces vamos a ver este corto, pero que no solo habla de pasión, sino que habla de pasión, pero contextualizado con lo que es teatro corsario, porque este cortometraje está pensado, tiene bastantes años también este corto, está pensado para mostrar a aquellos que no conocían nada de teatro corsario, ¿no? Por eso verán ustedes que hay muchas referencias a lo que es el teatro, al teatro clásico, etcétera, que no tienen que ver con pasión. O sea que es una especie de pasión contextualizada, ¿no? Pero bueno, hay material de archivo también, hay muchas representaciones de pasión cuando se monta y cuando se desmonta la obra, porque lo que hice fue aprovechar una gira que tuvo Teatro Corsario aprovechando un año jacobeo por diferentes localidades de Castilla y León. En Zamora, en la catedral, se hizo en León, se hizo en varios sitios, ¿no? Entonces verán aquí los lugares, el claustro de León, la Oliva, en este pueblo de León. ¿Cuál es la iglesia de la Oliva? En este pueblo del Castillo Templario, ¿cómo se llama? Ponferrada. Oye, fíjate, con las tablas que tiene, no está aquí delante, se tiene bueno, que espero que les guste mucho y que luego tenemos un coloquio con el resto. Así que muchas gracias. Buenas tardes. La presentación del documental, vamos a seguir un poco dentro del teatro de pasión, del teatro de pasión, con todos estos especialistas. Estoy un poco sentado. Buenas tardes. Vamos a continuar con estos 40 años de Corsario, en este caso hablando a continuación un poco del espectáculo de pasión, con todos estos especialistas que estoy un poco asustado contando, especialistas tanto de la compañía como del espectáculo que vamos a ver. Y luego pasamos a hablar un poco de lo que es el presente y el futuro de la compañía de Corsario. Voy a presentaros un poco quiénes están aquí en la mesa, para que tengáis un poco de idea de quiénes son. En primer lugar tenemos a Arturo Dueñas, que ha sido el director del documental, gracias. Luego Teresa Lázaro, que es una actriz de la compañía. Jesús Peña, que es el director actual de la compañía y actor. Luego está el profesor Enrique Gavilán, que ha hecho un trabajo muy exhaustivo sobre pasión. Luego Rosa Manzano, que ha sido durante muchísimos años actriz de la compañía. Carlos Pinedo, que es el más joven en incorporarse a la compañía. Y luego tenemos a Kiko Vergara, que ha sido también durante muchísimos años actor de Corsario. A continuación, como estamos bien y hemos visto, acabamos de ver el documental que nos ha dejado un poco el alma en vilo. Yo quería preguntarle a su director por qué
se pone a trabajar en Pasión, y aquí hemos visto 28 minutos, pero él tiene 30 horas grabadas. Entonces, claro, esto parece que es un poco tremendo, ¿no? Cuéntanos un poco por qué sigues, o por qué te llama la atención. Bueno, yo primero había hecho una película que se llama Aficionados, que es mi primera película, ¿no? A partir de un taller de teatro en el que estaba participando, por Espacio Abierto en Pajarillos, y entonces quería mostrar, esa era una película de ficción, y quería mostrar lo que era el teatro profesional, ¿no? Y con un documental. Y justo surgió lo que he comentado antes, esta gira del Jacobeo, que giraba precisamente con Pasión, ¿no? Y me pareció una oportunidad extraordinaria, ¿no? Y ahí es el documental, todo el documental Corsarios comienza con Pasión, porque ahí se han visto imágenes, como digo, de Ponferrada, de Zamora, de León, de algún sitio más, y después los ensayos y todo ello trufado con entrevistas a los componentes del grupo, ¿no? Es que Pasión, yo no particularmente Pasión, a mí me gustaba mucho el teatro corsario desde que yo era estudiante. Desde que una vez allí en la Facultad de Derecho pues contratamos los estudiantes a Corsario y a Urdiales para terminar con el juicio de Dios por los pasillos, ¿no? Y lo vi en la sala Borja y me impresionó muchísimo, y entonces es un grupo al que he seguido continuamente, ¿no? Y Pasión, es que Pasión es como el santo y seña de Corsario, ¿no? Porque resume mucho lo que es la tradición castellana, o sea, la imaginería castellana, pero mucho el sentimiento castellano de la Semana Santa, y a la vez, como decía Kiko, es que es puro teatro, ¿no? Es puro teatro, y yo creo que es la quinta esencia del teatro, como decía Gavilán también, ¿no? Enrique, que podemos ver esos pasos de Semana Santa con las esculturas, y podemos ver a los actores ahora que están reinterpretando las esculturas, o sea, que es como un tercer paso. A mí me encanta Pasión. Tengo muchísimas horas, como has dicho, tanto de grabaciones en directo como hay muchísimo material de archivo de Pasión. Aquí se han visto unas imágenes de la Semana Santa en blanco y negro que están en la Filmoteca de Castilla y León, inéditas, no se han visto nunca. Un francés vino y lo grabó y lo depositó en la Filmoteca. Pero hay muchísimas cosas de Pasión, y esto es una cosa de 28 minutos, pero da para un largo, ¿no? Creo que me da para un largo, profundizando todavía más en esto. Vamos a que nos cuente Enrique Gavilán, que es profesor titular del Departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad. Él hizo un estudio, como os decía antes, muy grande, muy amplio sobre Pasión, y una de las cosas que yo he recogido dice: Pasión ocupa una posición clave en la trayectoria del teatro corsario. Puede no ser su mayor logro artístico, pero es una de sus obras más ambiciosas y que quizás también la más original. Yo no sé si va a cambiar alguna de estas afirmaciones tan rotundas. No, yo incluso lo acentuaría, porque además yo tengo una relación muy particular con Pasión. He escrito sobre Pasión, he tratado de interpretarla. Cuando Arturo me pidió que interviniera en su película, lo hice con mucho gusto. Me he escuchado aquí, me he sorprendido a mí mismo con algunas cosas, pero inicialmente Pasión fue algo que me enseñó a mí lo que era la Semana Santa. Te voy a contarlo brevemente. Me habían invitado a hablar de las procesiones de Valladolid en un congreso en Alemania, en Bamberg, de la Großgesellschaft. Y yo nunca me había planteado, yo soy de Valladolid, conozco perfectamente las procesiones, las he disfrutado, me han enseñado mucho, en mi infancia, en mi inconsciente está todo esto, pero nunca me había planteado explicarlas. Y entonces dije, bueno, pues voy a tratar de explicarlas como espectáculo. Y entonces llamé a Fernando Urdiales para que me explicara Pasión. Entonces, lo que yo había visto Pasión, me había gustado muchísimo, y por eso le había llamado a Fernando, y Fernando me explicó todo el trasfondo de Pasión, y eso me ayudó a entender mejor lo que es la Semana Santa. Y en ese trabajo que luego se publicó en Alemania sobre la Semana Santa, está explicada a partir de Pasión. Y luego he conseguido o he intentado explicar Pasión a partir de ahí.
Y yo acentuaría lo del papel clave en la historia del teatro que tiene Pasión, porque el teatro español era algo extraordinario en el siglo XVII, pero es una paradoja. Las obras del teatro clásico, los textos se han conservado, pero el teatro se ha perdido. Se ha perdido porque el teatro no son textos, el teatro es otra cosa, es lo que pasa en el escenario. Entonces las tradiciones, la escuela teatral española se pierde en el siglo XVIII. Es una pérdida irreparable. Entonces, lo que hace aquí Urdiales, que es una idea de Grotowski, cuando Grotowski en los años 60 quiere llevar a la escena El príncipe constante de Calderón, dice, bueno, pero claro, yo tengo el texto de Calderón, pero lo que no tengo es su teatro. Y entonces se le ocurre la idea de buscar ese teatro, buscar esa acción, esa gestualidad en las esculturas del barroco. Porque lo que hacían los escultores del barroco, lo explico ahí, era imitar lo que hacían los actores en el vestuario, en la gestualidad y demás. Y Grotowski buscó en el Museo de Escultura de Valladolid esa gestualidad que iba a llevar a la escena en el Festival de Nancy en los años 60, algo que cambió el teatro del siglo XX. De manera que las esculturas de Semana Santa son como ese elemento fósil en que se ha conservado eso que se había perdido. Es lo mismo que intenta hacer Urdiales y que intenta hacer el Corsario con Pasión, y lo consigue. Porque además tiene otras muchas cosas fascinantes, pero que yo tampoco quiero hablar mucho de ello aquí. Son evidentes y están en la magnífica película que ha hecho Arturo Dueñas, que le vuelvo a felicitar porque, bueno, la había visto, pero no exactamente este montaje, me había encantado su película sobre Corsario, pero me ha vuelto a encantar. Enhorabuena, Arturo. Volviendo un poco al trabajo que hemos visto en el documental, de cuando decían que si nosotros somos comunistas, ¿cómo vamos a hacer aquí ahora Pasión? Quería preguntarle a Rosa Manzano, que estaba en aquellos momentos, me acompañó lógicamente, que nos recuerde un poco cómo fue el cambio que se produjo en Corsario de hacer obras vanguardistas de Artaud y demás, como hemos oído, a meternos ya en otra orientación distinta. ¿Cómo fue ese cambio ideológico, intelectual, teatral, humano? Que nos cuente un poco. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a la mesa redonda. Muchísimas gracias, como todos los años. Enhorabuena, Arturo, porque bueno, yo no sabía que existía tanta documentación de Pasión. Me he quedado impresionada. Y claro, el teatro se filma yo, como dice aquí el profesor, ¿no? Si no existen estas cosas, estos documentales, pues sí quedan los textos, pero lo demás se pierde, la imagen no. Y esto es una joya, me ha encantado. No sé si me ha llegado a emocionar porque lo he visto con mucha distancia. Mucha. Sí, para mí era como sorprendente, ¿no? Entonces, me ha impactado, pero no me ha emocionado. Y no sé por qué, no lo sé. A lo mejor es que últimamente estoy más fría. Que en relación a lo que me preguntas, pues la verdad es que fue un cambio, no fue con Pasión, fue con Sobre Ruedas, si mal no recuerdo, lo dijo. El cambio de hacer los actores, pues como ya se ha repetido, Antonio Artaud, fue Sobre Ruedas, que ya nos metimos en un teatro nuestro. Bueno, vamos a dejar de buscar por ahí, Fernando. Dejo de buscar por ahí. Ahí Sobre Ruedas. Y decidió buscar en textos nuestros, nuestra tradición. Y encontró pues, estos pequeños entremeses que fueron con los que nos bautizamos en el teatro clásico. Y luego de ahí ya creo que fue la siguiente, fue Pasión. A mí la verdad es que me sorprendió. O sea, me dejó un poco chocada porque yo no soy de Valladolid, yo no he vivido la Semana Santa de pequeña. A mí me ha dado muchísimo miedo la Semana Santa. Me acuerdo que mis padres me trajeron una vez con 4 o 5 años, me perdí porque vi a los capuchones y bueno, me produjo terror. O sea, salí corriendo y tardaron en encontrarme. Cuando me dijo que íbamos a montar eso, que no iban a ser los textos que luego fueron,
sino que se iba a meter en un jardín de buscar los textos que podía haber entre los imagineros y los modelos de esos imagineros, como podían ser pues, mendigos, gente de la calle, prostitutas. Claro, para hacer ese montaje hace falta años para hacer esos textos no existían. Y luego llegó a la conclusión de que, bueno, si esto ya cuenta una historia, ¿por qué no contamos esa historia? Y bueno, yo siempre creí en Fernando, vuelvo a repetir que me sorprendió, pero me dejé llevar. Como en todos los montajes, si crees en el director y crees en lo que hace, pues tú como actriz obedeces. Pones tu granito de arena, que es la interpretación, y lo demás, pues te dejas llevar. Dice que se dejó llevar. Bien. Pero claro, llega el momento de presentarse en el público y yo le pregunto a Cristo, ¿cómo fue aquello? Porque ya decías antes que no creías mucho en algunos aspectos de esos pensamientos tan religiosos y demás, pero quería preguntarte un poco cómo viviste aquella experiencia desde el inicio, porque luego ya todos hemos visto la obra muchas veces, pero en aquel momento cómo fue esa transformación y cómo cambiaste un poco el recurso del teatro que traías hasta ese momento. Bueno, ahora ya es casi más cómodo porque aquí tienes la seguridad de que te escuchan y ahí nunca tienes la seguridad. Bien, estamos hablando del año, aproximadamente del año 87, sí, cuando Fernando Urdiales dice, esta es mi idea, vamos a hacer pasión sobre la pasión de Cristo, sobre la Semana Santa vallisoletana, y con todas esas características que está diciendo Rosa, que eran verdaderamente particulares porque él, desde luego, quería hacer una cosa, de cierto modo, transgresora. La compañía éramos los que éramos porque, además, es curioso porque la compañía es del año 82, pero en este año 87 todos teníamos la absoluta seguridad de que la gente que iba entrando en Corsario se quedaba en Corsario. Entonces, éramos los que éramos. Y como éramos los que éramos, había uno que tenía que hacer el papel de Cristo y el que más me parecía el año. Así de claro, es decir, me podría parecer más. Y no tenía ni barba ni el pelo largo, tenía pelo como ahora. Como ahora, eso es. Hace 30 años, ¿no? Más. Sí. Y es decir, que como voy a comentar también con ocasión de otras cuestiones, yo creo que el azar interviene muchísimo en nuestra vida. No me atrevería a decir si es el destino, que eso ya sería un tema que tiene mucho que ver con el teatro clásico que hemos hecho a lo largo de tantos años. Puede ser, si hay cosas por ahí que nos mueven, no lo sabemos. Pero lo que está claro es que, de alguna manera, dices, yo estoy en el teatro Corsario y me toca hacer el personaje de Cristo. Independientemente ya de las cuestiones de afinidad religiosa o no que tuviéramos cada uno. Y lo que quería Fernando es luego un montaje transgresor a partir de la Semana Santa vallisoletana. Lo que ocurrió es que aquello lo empezamos a trabajar como estábamos trabajando cualquier otro espectáculo, porque habíamos hecho ya unos cuantos, y solamente uno de teatro clásico, aún no en verso, era sobre ruedas. Como son los pasos de Lope de Rueda, que no era en verso. Y lo afrontamos como otro espectáculo más. Lo que ocurrió es que el espectáculo nos superó en todos los aspectos, porque se convirtió, es decir, trascendió lo que entendemos como el hecho teatral. Para nosotros podría haber sido un montaje más, quizás más espectacular, eso es cierto, que todos los demás, los que habíamos hecho anteriormente, pero que a lo mejor ya estábamos pensando que el siguiente iba a ser otro clásico o ir en otra dirección que nos pudiera interesar más o que vendiéramos mejor, porque eso es otra de las cuestiones que nos superan a todos. Es decir, no estamos siempre decidiendo lo que vamos a hacer, sino que las circunstancias muchas veces nos vienen dadas. Es decir, si el espectáculo se vende, si el público lo acepta, si la crítica lo considera, pues seguiremos por ese camino, y si no, seguiremos por otro. Y era curioso porque estábamos haciendo espectáculos que no tenían nada que ver con aquello, estábamos muy alejados del teatro clásico,
habíamos hecho Javier Poncela, Anthony Artaud, Peter Hanke, Tennessee Williams, y bueno, sobre ruedas, que todavía, ya digo, no era un espectáculo inverso. Es decir, podríamos haber derivado en cualquier otra dirección, pero ¿qué ocurrió? Que Pasión, de repente, se proyectó de tal manera que fue asumido globalmente por el público mayoritario. Quizás no tanto por nuestros colegas y amigos de los bares, que les pareció absolutamente terrible que nos hubiéramos enfrascado en semejante cosa. Pero nos trascendió. ¿Qué ocurrió? La propia Iglesia Católica lo asumió como suyo. Hasta nos premió. No teníamos nosotros la idea de que eso fuera a ocurrir, pero ocurrió. Empezamos a tener muchas funciones, a trabajar en iglesias, en catedrales, a hacer giras importantes, a ir a América. Hicimos muchas cosas con Pasión y de alguna manera nosotros, como dice Rosa, bueno, esto es lo que había y en eso nos enfrascamos. Decía antes que había trascendido el hecho teatral, pero es que claro, pónganse ustedes en nuestro lugar. Si nosotros estamos haciendo Lope de Vega, el público va a responder de una manera determinada, bien, mal, muy mal, va a aplaudir mucho, le va a gustar la cosa, pero lo que ocurría con Pasión era distinto, porque el público lloraba hasta las lágrimas sonoras, es decir, que nosotros desde el escenario de un teatro o desde el lugar donde muchas veces donde se iba a realizar una misa, nosotros oíamos al público llorar. Cuando hacíamos la procesión de Semana Santa, yo como Cristo iba como nazareno y con mi cruz y pasaba entre la gente, yo oía suspirar, llorar a mi lado. Entonces pónganse ustedes en mi lugar o en el de mis compañeros y cómo se hubieran ustedes comportado cuando nosotros no habíamos pretendido eso, pero ocurrió, el azar, el destino nos trascendió. Pero no necesariamente eran católicos y religiosos los que lloraban. No, efectivamente. La emoción superó incluso esa perspectiva. Precisamente lo que decía Teresa, quería preguntarle yo a ella. Pasión es un drama ambiguo, es decir, en el documental se decía que había elementos del teatro japonés, de Kabuki, había cosas de Artaud, de Grotowski, había cosas de Brecht. Todo eso, ¿cómo se hiló en una obra que aparentemente era solo de Pasión de Cristo, ¿no? Ahí está la dirección. Pero sí, la pregunta es un poco si creéis que la gente entendió todo ese planteamiento una vez que bueno, pues se ha repetido muchísimas veces. Es decir, es el espectáculo que más veces ha representado a la compañía. Yo no sé, creo que pasan 500. Bueno, yo creo que no es premeditado el basarnos en el kabuki y todo eso, ¿no? Simplemente, al principio, cuando empezamos a crear este espectáculo, por cierto, tardamos unos 6 meses o algo más, cosa impensable en las compañías de ahora, ¿no? Pero bueno, en aquella época siempre los espectáculos nos tardábamos en producirles ese tiempo, ¿no? Fernando pensaba hacer un espectáculo transgresor sobre la pasión, más que sobre la pasión de Cristo, sobre la Semana Santa, ¿no? Y luego lo fuimos reduciendo a la esencia y nos quedamos simplemente en lo que se ha visto, ¿no? Lo que es la Semana Santa, los tableaux vivants, y el encontrar esa expresividad fue a través de las imágenes, o sea, a través de visitas al museo. Fuimos varias veces, estudiamos los pasos, cómo eran, y a través de esa gestualidad no pensamos en Grotowski, no pensamos en nada de eso, ni el kabuki, simplemente en el barroco, ¿no? Y de ahí vino de cómo se hizo el espectáculo, No, yo creo que a través de las imágenes fue lo que nos imbuyeron para hacerlo, para crear. Incluso la voz, recuerdo durante el montaje que decíamos, bueno, vamos a ver cómo es la voz de esos personajes de madera, huecos por dentro, ¿no? Entonces tratábamos de sacar esa voz. Quería decir otra cosa del espectáculo. Yo creo que es el primer espectáculo de gran formato que crea Corsario, con
con más de 10 actores en escena, ¿no? Gran montaje y con la música, ¿no? El espectáculo duraba siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque era una partitura musical. Duraba siempre igual el espectáculo. Bueno, había algunas, según cómo se desarrollase una escena que había a veces entre el público, que podía tardar un poquito más o menos por la duración de lo que fuera, de la longitud de donde se hiciera, pero el espectáculo era una partitura musical. Y eso condiciona, yo creo, el resto de espectáculos de Corsario. Y crea, yo creo que es el germen del estilo de Corsario. Si veis el resto de espectáculos, bueno, si habéis visto el resto de espectáculos de Corsario, siempre hay esa forma barroca, diría yo, ¿no? de actuar a veces, ¿no? Dentro de una naturalidad no natural, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que Pasión nos marca un poco el estilo Corsario. No sé si queréis añadir algo más. Yo, hablando de la emoción que te he dicho, Arturo, que quizás porque yo no me emocionaba. O sea, yo lloraba, pero lloraba desde la estatua de madera. Es una cosa muy, muy rocambolesca. Pero yo no era de carne y hueso. Esa madre no es de carne y hueso, esa madre es una imagen y es madera. Entonces a mí me salían las lágrimas. Pero era desde la imagen. No sé si lo pueden llegar a comprender. Entonces, yo otros personajes que he hecho de Corsario he metido más emoción, aunque parezca mentira, que en esta. En esta siempre he guardado una distancia. Esa distancia que me daba la madera. Hablaba desde la madera, me movía desde la madera y estaba cronometrado. O sea, los textos, además si alguien hacía un movimiento que se salía de ese juego, de ese tempo, rompía el espectáculo. O sea, quedaba mal, se nos hacía quedar raros a los demás y él, porque alguna vez pasó, ¿no? Es que no era fácil meterse en ese tempo. Cuando venía alguien nuevo le costaba. Nosotros ya llevábamos, claro, ha habido muertes, ha habido diferentes circunstancias que han habido que sustituir a esos personajes, a esos actores. Les costaba porque es muy artificial o muy artificioso, no es natural. A mí me ha dado más miedo el corto este que he visto. Me he sentido emocionada en ese sentido, más que cuando, como dice Rosa, que cuando nosotros decíamos, oh, tal, no sé qué, todo, porque éramos estatuas, partíamos de ahí, de ese no sentir, que sí que sentíamos, pero no sentíamos. Es como Corsario, estás muerto, estás vivo, estás muerto, estás vivo, siempre un poco así, ¿no? Y entonces hoy sí que me he emocionado y me ha dado auténtico pavor, porque hace muchos años que no veo la Semana Santa de Valladolid y digo, joder. Sí quiero reiterar el tema de lo de la madera, porque Fernando Rudiales nos decía siempre, no quiero a tu calidad, no eres una persona real, no, quiero que seas absolutamente de madera, y eso creo que condicionaba la interpretación muchísimo, para bien o para mal, pero Pasión era eso. Es posible que luego a lo mejor al cabo de los años, Pasión se ha hecho durante más de 25 años, no seguidos, bueno, ya sabéis que luego se empezó a hacer las fechas próximas a la Semana Santa, y nos llamaban siempre, encima de la Semana Santa tenéis que hacer Pasión, y dejamos de hacerlo porque no era rentable, nos llamaban para funciones que no nos pagaban prácticamente, entonces hubo que dejar de hacerlo. Si no estaríamos ahora, es un tema que habrá que hablar, seguiríamos probablemente haciéndola, no sé si los mismos u otros, pero el montaje sigue impidiéndolo, constantemente nos siguen llamando para decir, oye, y eso de Pasión, lo que pasa es que claro, por supuesto nos han sucedido diferentes crisis a todos, al propio Teatro Corsario y al mundo entero, y los hemos sorteado, pero le digo, el teléfono o el correo electrónico de vez en cuando siempre aparece alguien diciendo, oye, aquello de Pasión. Carlos Pinedo es el único de los actores que están aquí que no ha hecho Pasión. Entonces, claro, vamos a preguntarle a él cómo lo ha visto desde fuera. O si le hubiera gustado estar aquí. Sí, claro. Bueno, sí, supongo que sí me hubiera gustado
estar en ese montaje. Yo me incorporo a la compañía, no soy afortunadamente el más joven actor que se ha incorporado a la compañía, porque, bueno, resumo brevemente también para los que no conozcan la trayectoria de estos 40 años. Bueno, yo me incorporo en el 93, cuando ya la compañía decide efectivamente, a partir del espaldarazo de Pasión y el Gran Teatro del Mundo, iniciar un compromiso con el Teatro del Siglo de Oro, porque era un compromiso. Creo que había una sinceridad y una voluntad de hacer un trabajo de calidad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la compañía apuesta por esa línea. Entro yo en ese año 93 con Amar después de la muerte, y continúo durante 5 años en el elenco habitual de la compañía con otros 5 montajes o 4 montajes más: La vida sueño, otro espectáculo de entremeses que se llamó Clásicos Locos, Coplas por la muerte, y luego ya he decidido, bueno, en fin, eran también mis primeros trabajos profesionales. Yo conozco el teatro profesional a partir de mi relación con esa familia que era el Teatro Corsario, con la que viajé mucho, con la que también me forjé como actor, conocí el oficio, pisé las tablas, cargué camiones, sudé, pasé sueño, y conocí un poco lo que es realmente la profesión, por lo menos del teatro independiente, que es un universo paralelo al teatro profesional que se puede hacer también en Madrid o en otros centros dramáticos, en otras instituciones. Hay una realidad que es la del teatro independiente, que, como se ha visto en el documental, implica que los propios actores muevan los bártulos, ¿no? Ya se ha visto cómo funciona un poco, y en ese sentido, bueno, formaba una familia. Y luego, bueno, la compañía sigue esa línea. Yo hago otras cosas, teatro contemporáneo, en fin, prosa, otras cosas que me apetecía hacer con otras compañías, y me reincorporo. Soy testigo, y siempre con un cierto contacto, también afinidades afectivas con unos y con otros, y me reincorporo una vez que ya Fernando fallece en el 2010. Bueno, hay un bache, la compañía también no sabe por un momento por dónde seguir, hasta que Jesús Peña, bueno, el consenso de todos decide que Jesús Peña, bueno, dirija el médico de su honra, y es cuando me reincorporo de nuevo a partir del 2014 en la compañía. Y todo esto lo cuento para que, bueno, he dicho para que todo el mundo conozca un poco cuál es la trayectoria. Y bueno, digo afortunadamente porque luego las incorporaciones de nuevos actores han sido continuas, no solamente con el clásico, sino con esa otra línea de trabajo que tiene Corsario, que son los títeres para adultos, que ya llevan 4 espectáculos estrenados, dirigidos por Jesús Peña, en fin, a partir de los cuentos, a partir de relatos de Poe. Bueno, sabéis, el último ha sido a partir de La Celestina, y ahí hay incorporaciones nuevas. Y luego en el clásico, en los espectáculos de clásico también, es decir, que ha sido continuo esa llegada de nuevas incorporaciones, lo que yo creo que habla de una compañía viva, en fin, que sigue proyectándose y que sigue buscando su lugar, y que sigue tratando de abordar nuevos proyectos continuamente, ¿no? Y bueno, eso es lo que... Pero sí me hubiera gustado estar en Pasión. No, Pasión. No, hombre, es emocionante ver las imágenes, ver un poco lo que se cuece detrás. Yo creo que conocer un poco cómo se prepara, y, en fin, cómo los atrases, a mí siempre me han gustado mucho los atrases de las cosas. Y eso, en ese sentido, está muy bien todo el material que has grabado y cómo lo has montado. Y sí, bueno, yo sí puedo decir que efectivamente esa forma, eso de lo que hablaba Kiko, ¿no? De que a partir de Pasión sí que, digamos, el sello Corsario, por decirlo así, entre comillas, sí que tiene que ver con esa forma de interpretar los personajes de madera que decís y tal. Así que durante un tiempo yo por lo menos sí noté una forma de hacer, bueno, un cierto ritualismo en las puestas en escena, también algo muy de Fernando Diales. Pero bueno, yo creo que luego las cosas se flexibilizan, las nuevas incorporaciones, y hacen que las cosas, bueno, no sé, yo creo que eso es una marca de la casa, pero ya queda como una marca de agua, ¿no? Un poco ahí más de fondo, que define la compañía, pero bueno, que también ha abierto otros caminos, ¿no? Y nada, para terminar este pequeño bloque de lo que es Pasión, quería preguntarle a Teresa
Cuando el Papa Wojtyla vino a España, en la visita a España, resulta que invitaron a la compañía Corsario a que en Santiago de Compostela escenificase Pasión. Ante 5.000 personas estuvieron allí guiando como jabatos y digamos que, como decía antes Jesús, que la Iglesia acogió incluso muy decididamente estas historias. El cartel que es Pasión pusieron Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quería preguntarle a Teresa que nos cuente un poco cómo fue aquella experiencia y si se reconvirtieron un poco al cristianismo. Gracias a ti. Aquel día fue el día más terrible de Teatro Corsario de los actores. Ese día Luis Miguel García se cogió una borrachera impresionante. Ese mismo día nosotros no queríamos salir al escenario porque aquello era, os aseguro, dice Rosa que no se acuerda, yo muchísimo. No estaba el Papa, no fue el Papa, fueron todos los... Eso sí. Fueron muchísima gente, peregrinos, pero toda la gente joven que venía del monte con sus velas, sus cosas. Aquello era terrorífico. Y salimos sin querer salir. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, sí, pues hablar más de aquello, porque es que había tantísima gente viéndonos delante de nosotros. No tenemos ninguna seguridad de que si nos estuviera escuchando, puede que los de las primeras filas nos verían, los de más lejos seguramente no, y luego había mucho bullicio alrededor, había toda la parafernalia que se produce cuando la visita del Papa, ¿no? Pero el Papa no estaba allí, y nosotros desde luego tampoco estábamos muy seguros de que el público nos estuviera mirando, no estábamos muy seguros. Sí, no en el patio, en el orador, sí. ¿Os acordáis una cocina solo para mis compañeros? ¿Cómo se llamaba esa cosa de madera que salió allí? ¿Cómo era, Kiko? Dime, Kiko, hombre, por favor. No estoy muy seguro de lo que estás hablando, pero puede ser inconveniente. Bueno, pasamos de este aspecto a analizar un poco, a ver qué nos dicen aquí estos expertos, porque digamos que hay cierto movimiento en decir por qué el espectáculo de Pasión no se constituye como un elemento patrimonial y material de la ciudad, de la región, del español en general, ¿no? Digamos que ahora no se hace, supongo que será porque son muchos personajes y es un espectáculo muy caro y que, claro, casi nadie afronta, entonces no pueden presentarlo, pues hacerlo una vez al año o dos porque, claro, es inviable, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear ahora, a partir de ahora mismo es a ver si entre nuestros contertulios vemos de qué manera se podría poner, ya decimos, Pasión como un espectáculo de la ciudad que se repita, en Semana Santa y en otras épocas, porque además parece ser que la experiencia les dice que se representa más fuera de Semana Santa que en otros momentos de verano o del año, ¿no? Entonces, quería preguntarle, empezando por Arturo, a ver de qué manera, o si él ve posible y de qué manera podía ser viable esta experiencia de plantear una pasión de forma que ya esté unida a la historia de Valladolid. Bueno, pues es una pregunta complicada. ¿Qué tenía que ocurrir? Porque como ha dicho Jesús, y acabas de repetir, cuesta mucho dinero, claro. Es montar el espectáculo, los actores, etc. Entonces, para que eso fuera posible, debería haber una especie de unión o de voluntad común, pues lo primero de las instituciones. Nuestras instituciones tienen la obligación, o es su función, gastar el dinero que recaudan con todos nuestros impuestos, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos el
Ayuntamiento, tenemos la Diputación y tenemos la Junta de Castilla y León, ¿no? Incluso el Gobierno Nacional también, bueno, por citar todas las administraciones, pero fundamentalmente esas tres, ¿no? Y yo creo que sí que se podría hacer, no solo en Valladolid como ciudad, sino Valladolid como provincia también, y ahí entraría la Diputación, por ejemplo. Entonces tenemos Ayuntamiento, tenemos Diputación, y como he comentado antes, cuando yo comencé el documental era cuando se hizo una gira aprovechando el año jacobeo por diferentes lugares de Castilla y León. Entonces, incluso la propia administración regional podría colaborar, ¿no? Cuando se habla del patrimonio inmaterial, ¿no? Bueno, no sé cómo se puede hacer esto de enlazar, de alguna manera conectar la Semana Santa como patrimonio inmaterial con una representación anual de la Semana Santa. No sé si Jesús seguiría siendo Jesús. No, quiero decir que de esta manera sería, o sería un empeño, no sé si de corsario o no solo de corsario, no sé hasta qué punto, o sea, convertirlo de alguna manera en franquicia, no sé cómo decir, ¿no? Sería otra posibilidad, es decir, por un lado tenían que ser las administraciones, por otro lado plantearse si Corsario seguiría con ello, o si otras compañías pueden hacerlo basándose en Corsario o dándole también su particularidad, ¿no? A lo mejor eso también era más un camino, no lo sé. Yo quería decir un par de cosas, una a favor y otra en contra. A favor, a mí me parece muy entendible la idea. Yo creo que no sería tan difícil convencer a algún político del interés de la cosa. Desde el punto de vista de la importancia de la Semana Santa de Valladolid, de la región, yo creo que es muy defendible y muy defendible la importancia del espectáculo y su interés local, etc. Pero desde el punto de vista artístico, yo ya no lo veo así. Es decir, esto es lo que decía Peter Brook. El teatro tiene que ser algo vivo. Peter Brook decía que un montaje no debía durar más de 5 años, que entonces se convertía en teatro muerto. Y habría algo de eso, que se convertiría en arqueología. Dejaría de ser... Sería muy interesante, porque me parece muy interesante por el interés histórico, precisamente por explorar el teatro barroco a través de la Semana Santa, etcétera, que a mí me parece que en sí mismo es muy interesante, y lo he defendido una y otra vez por escrito. Pero desde el punto de vista artístico, a mí me parece que no sería interesante, que sería mera arqueología, a mi juicio. Que tal vez desde el punto más bien turístico, que tiene mucho la Semana Santa, ahora también de turístico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, seguro que estoy de acuerdo contigo, sí. No sé si fue hace 2 años o fue el año pasado, pasé por un pueblo en Alemania que tenía un teatro donde se representa pasión. Ellos hacen pasión todo el año. Creo que te mandé la fotografía, me sorprendió. Posiblemente sí sea una cosa arqueológica dejarlo ahí ya, ¿no? Desde luego los actores ya no seríamos los mismos, eso es evidente. O alguno, no sé, la madre, oye, pues la madre a lo mejor puede continuar. No lo sé. Pero desde el punto de vista turístico yo creo que sí. Porque, bueno, cuando estuvimos al principio casi, ¿no? En el patio San Gregorio, que no sé cuánto tiempo estuvimos, todo el verano. Estuvo lleno todos los días. O sea, estábamos ahí nosotros esperándoles en pose y veíamos correr a la gente a coger sitio. Fue impresionante. O sea que eso sí funcionaría. Eso funcionaría. Ya lo de hacer giras tampoco lo veo. Porque, bueno, pues es caro. En estos momentos las compañías están reduciendo el elenco porque, pues, evidente, ¿no? Que no hay bodas. Pero desde el punto de vista turístico, en un sitio concreto, que podría ser el patio, como fue entonces, a la ciudad sí que puede interesar. Porque son las esculturas que están viendo por la mañana en el museo, toman vida por la noche en el patio. Nada, el espectáculo, la ventaja que tiene Pasión es que está medido
medido, como decía antes, o sea, es un espectáculo fácil de reproducir. Lo que pasa es que también, como decía el profesor, pues, claro, sería un poco arqueológico, ¿no? Ya no perdería esa esencia, a lo mejor, no sé. Pero vamos, como poderse reproducir es sencillísimo, está medido. Está la escenografía, está todo, y bueno, pues no sería muy complicado de ponerlo en pie de nuevo. No sé, bueno, yo tampoco soy experto en esto, pero me parece que desde el punto de vista artístico, igual que se hace Don Juan Tenorio una vez al año, o 4 veces al año, o 10, y otro tipo de representaciones, yo no veo inconveniente en que la ciudad diga esto es interesante para todos porque es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, Pasión no lo puede representar, o puede representarlo, pero no esta Pasión de Corsario en Cuenca o en Teruel. Vamos, seguramente no. Entonces aquí sí, y en ese sentido igual debería ser una apuesta no solo ya turística, yo creo que tiene más interés desde el punto de vista escultórico e incluso artístico que turístico, que también, ¿no? Lógicamente, por aprovechar un poco ese tirón. No sé si queréis añadir algo más. Bien, pues llegados a este punto vamos a pasar al ámbito de analizar un poco la compañía, y antes de eso digamos que hablando de los 40 años deberíamos rendir homenaje a muchísima gente, ¿no? Empezando por Fernando Díaz, el director, no sé, Manolo González, muchos compañeros y actores y actrices que han pasado por la compañía, porque han sido momentos muy importantes. Pero hoy, hablando de Pasión y de Corsarios, queremos recordar, agradecer, aplaudir, venerar incluso a un histórico de la compañía que acaba de jubilarse, a un actor que lo ha hecho todo, que bordaba los papeles cómicos, que tiene una humanidad y una voluntad como un caballo de grande, que siempre tiene la sonrisa a flor de piel. ¿Quién no recuerda su espléndido personaje de Segismundo en La vida de sueño? Él escribió de forma muy bella y dirigió Teresa, misterio gozoso. Suya es también Barataria, una hermosa metáfora entre las aventuras de Don Quijote y la suya propia. Nuestro amigo de esta tarde ha trabajado incansablemente día y noche por Corsario. En los premios que la compañía entregaba por Navidades, él, que era el más currante de todos, tenía la generosidad de entregarle su propio galardón, conocido como premio Stajanovich, a otro compañero o compañera. Muchas gracias por habernos dejado disfrutar de tu talento, de tu compañía, por ser como eres, por levantarte como actor y acostarte como director o compañero del alma. Amigos y amigas, hablamos de Luis Miguel García, Luis. Después de esta moción particular, vamos a comenzar esta última fase de la tertulia, de este encuentro, hablando del presente de Corsario, después de tantos años. Yo quería preguntarle a Jesús, el director, que nos narre un poco cómo fue ese cambio de circunstancia después de la crisis. O sea, llegó la crisis en 2007-2008 y la compañía tuvo que, me imagino, que modificar un poco sus planteamientos. Nos cuenta un poco cómo fue. Sí, veamos. Claro, a partir del fallecimiento de Fernando Urdiales,
2010, estábamos regresando de México, de la Feria del Libro de Guadalajara, y claro, todos los espectáculos de Teatro Corsario habían sido dirigidos por editoriales, a excepción de los de marionetas, que fue una línea de trabajo que empecé yo en 1994. Claro, Fernando Urdiales y su enorme carisma impregnaba todo, y todas las decisiones, además, en torno al Teatro Corsario partían de él. Es decir, que Fernando Urdiales cubría todo el espectro de lo que era la compañía y todo pasaba por él. Claro, cuando él muere, nosotros tenemos un serio problema porque cómo se sustituye a Fernando Urdiales. Y entonces había que plantearse incluso la propia supervivencia o no de la compañía. Pero sí que hay que decir que, claro, que nosotros somos profesionales de esto, era nuestra profesión, es decir, que tampoco podíamos decir ahora lo dejamos todo. Y estábamos haciendo funciones. Estábamos en aquella época, hacíamos muchas funciones del Caballero de Olmedo, que fue el último espectáculo que hizo Fernando. Curiosamente, el Caballero de Olmedo. Y como éramos compañía de repertorio, seguíamos también con otros tantos trabajos, incluidos los de marionetas. Es decir, que estábamos haciendo, pues a lo mejor 4 o 5 espectáculos dentro de nuestro repertorio. Es decir, que teníamos una cierta continuidad porque seguíamos haciendo los espectáculos anteriores, y todos nos teníamos que plantear si vamos a continuar y cómo. Entonces, durante los primeros meses, años casi, pensamos incluso en traer a otro director, alguien que pudiera tener algo que ver con nuestra trayectoria y que a lo mejor pues, cubriese todo lo que significaba Fernando Urdiales, porque la parte de marionetas la llevaba yo y eso tendría una continuidad sin más problema, pero todo lo que era el trabajo de actores no estaba en absoluto determinado. Y es cierto que yo estoy con bastante ilusión por continuar. En buena parte los demás miembros de Teatro Corsario también, y había que dar una respuesta lo más pronto posible, porque si la compañía empieza a no funcionar, pues claro, entonces ya sí que se acaba por completo. Y nosotros, curiosamente, yo creo que tenemos como exponente, como una característica a lo largo de los años, es que somos una compañía que nunca ha dejado de funcionar. Este año ya vamos para 41 años de trayectoria, y en ningún momento se puede decir, el Corsario parece que no está. Sí, siempre hemos estado, con unas obras o con otras, porque hacíamos nuevos espectáculos, podíamos hacer un espectáculo anual y seguimos con 4, 5 o 6 o 7 espectáculos que íbamos a hacer en un mes. Ahora puedo recordar, en un determinado mes hicimos 7 espectáculos distintos. No es que construyéramos en ese momento, sino que arrastrábamos los espectáculos del repertorio anterior. Entonces, una buena forma de darle continuidad a la labor de Teatro Corsario a lo largo de los años era hacer otro clásico. Y el autor precisamente que más ha hecho Teatro Corsario, no del que más funciones, aunque a lo mejor habría que pensar si todas las funciones que hemos hecho sobre este autor, que es Calderón de la Barca, si entre todas las funciones que hemos hecho de Calderón de la Barca hemos hecho tantas con pasión, no lo sé, es decir, una no, pero todas a la vez, a lo mejor sí. Y entonces ya habíamos hecho varios espectáculos sobre Calderón, y a mí se me ocurrió que una buena pieza era El médico de su honra. Que además conocíamos por la versión que había hecho Adolfo Marsillac con Carlos Hipólito como médico. No es médico, es una metáfora. Y lo propuse a los demás, quiero hacer El médico de su honra, y además, mira, lo tengo claro, tú vas a hacer de tal, tú vas a hacer de con lo cual, esa
no es mala política, la política de hechos consumados, es decir, yo digo, tú, y de esa manera es mucho más fácil que someterlo a votación. Esto ya a mí me vino bien cuando empecé a hacer marionetas en el año 94, prácticamente sin que Fernando Rudiales lo supiera. Es decir, política de hechos consumados. En vez de proponerlo, en vez de decir, vamos a ver qué queremos hacer, se hace y ya está. Vamos a empezar, empezamos a trabajar sobre ello, ensayamos y ya está. Y bueno, yo creo que aquello, por supuesto, el trabajo es, como todos, discutible, a quien le gustó más, a quien le gustó menos, pero le dio continuidad al Corsario. Es decir, que sí, hicimos funciones, hicimos festivales, fuimos a festivales de verano, tuvimos buenas críticas. Bien, es decir, que aquello significó que podíamos continuar. Lo que vino después, no hace falta que lo cuente ahora, porque pues es una ya casi larga trayectoria. O sea, hemos hecho más, son 10 años, ¿no? 9 años desde 2014 que se hace el médico, ¿no? De espectáculos con continuidad, con éxito, con buenas críticas. Es decir, que ha habido también diferentes directores, porque tanto el propio Luis Miguel García, que dirigió varios espectáculos, como Javier Semprún, se pusieron a ello, y el Corsario siguió existiendo, de tal manera que, ya digo, esa idea de vamos a continuar, vamos a seguir haciendo clásicos, funcionó. Los espectáculos de marionetas también funcionaron. Hemos estrenado el último Celestina Infernal hace relativamente poco, y ahora mismo tenemos varios proyectos. Esto sí que lo puedo decir, voy a hacer una elipsis con todo lo que han sido estos años, pero sí que puedo decir que ahora mismo estamos pendientes de 2 estrenos. En agosto estrenamos El retorno a Celama, sobre los textos de Luis Mateo Díez. Inauguramos la feria de Ciudad Rodrigo con él. Esto es el 22 de agosto. Y el 30 de septiembre estrenamos El alcalde de Zalamín en el Calderón de Valladolid. O sea que el Corsario tiene continuidad, vamos a seguir trabajando y esperamos que por muchos años. Ya terminamos con los aplausos a Jesús, pero bueno, quería comentar una cosa. Cuando murió Fernando, nos reunimos y ellos estaban emperrados en invitar a un director de fuera. Se barajó durante meses esa posibilidad, y yo no la veía. No la veía porque yo en eso veía la muerte de Corsario. Digo, a ver, hemos trabajado juntos muchos años, tenemos una forma de hacer que a lo mejor un director de fuera, bueno, pues lo hará a su manera, pero ya no es el sello Corsario. ¿Por qué no lo hacemos desde aquí? Entonces, las personas más idóneas en ese momento eran Jesús y Luis. Y bueno, pues aquí sigue Corsario, como dice Jesús. Que sean muchos años y con muchos éxitos. Claro, cuando escuchamos a los propios protagonistas de su narración, pues lógicamente nos convence, ¿no? Me gustaría preguntarle a Quique Gavilán, que él como persona de fuera, ¿cómo le gustaría que fuera el futuro de Corsario? Muchas gracias por la deferencia, pero yo creo que soy el menos indicado de los que están aquí, incluso ahí. A mí me parece que Corsario debe continuar y que es estupendo que continúe, y que además la decisión que se tomó en ese momento de que no buscar un director de fuera, sino seguir con el grupo que había constituido Corsario, que había funcionado Corsario, vista desde fuera me parece evidente. Entonces, bueno, pues me gustaría que siguiera tal como está, pero no lo sé. Yo creo que cualquiera de los presentes tiene muchos más argumentos o muchas más razones para pensar lo uno o lo otro. En todo caso, enhorabuena por todos los años de Corsario, enhorabuena por todos los que vendrán. Yo era la que menos confiaba en este caso. Me acuerdo con Rosa que decía, no, pues a Eduardo Vasco, no sé qué, vamos a proponer a fulanito, y decía Rosa, Tere, que no, nosotros, entre nosotros,
lo podemos hacer y así ha sido. Quería preguntarle sí, porque digamos que desde que hablamos hace un poco de la crisis, ahora han cambiado las cosas, ¿no? Entonces, este futuro de Corsario, digamos, ¿qué diferencias tiene o va a tener con respecto al Corsario que estábamos acostumbrados de muchísimas personas y demás? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿qué planteamientos hay un poco en esa línea? No sé yo. No sé yo qué decir. Bueno, las circunstancias son las que han ido mandando. Como ya me decía Kiko antes, podían existir repartos de 10 actores en su momento, ahora eso es muy complicado. Y aún así nos vamos a atrever con el alcalde de Zalamea y somos 7. Tampoco vamos, bueno, 8. Es verdad que somos 8. O sea que, bueno, pues ya está, que hay como valientes. Creo que lo que fue Corsario ya no es repetible. O sea, Corsario fue una familia que, como decía Jesús antes, el que entraba en Corsario ya sabía que el siguiente montaje tendría su papel. Era así. Ahora pues, las circunstancias han cambiado, ya los actores no están en un montaje, están en varias producciones, se mueven. Eso fue una cosa bonita, que duró lo que duró y quedó en la historia. Ahora sigue siendo Corsario, pero es pues, otro Corsario, ¿no? La cuestión es que siga vivo. Para que abunde sobre el tema. Bueno, pero es que, claro, ya no estamos los que fuimos, o sea, mejor dicho, quedamos pocos de los que fuimos. Pero es que también esa ha sido la historia de Corsario. Si nos damos cuenta, anda, que no ha pasado gente que podría decir, el Corsario, que tienes razón, Rosa, pero que también tiene que decir, a lo mejor alguien que entró en el 2000 dice, que no es el Corsario del año 90 o del año 82, ¿verdad? Porque, claro, han ido pasando personas y han ido también marchándose o han muerto. Y entonces, claro, la cosa se ha ido renovando. Yo creo que una de las cosas que sí que podemos tener como muy positivas es que hemos ido metiendo también gente bastante más joven para que precisamente pudiera hacer los papeles de personas más jóvenes. Claro, es que cuando ustedes están viendo aquí a los que estamos, pueden decir, es un grupo viejo, ¿no? De jubilados. Bueno, no, porque no lo somos. Pero es decir, precisamente esa dinámica de lo que fue Corsario se ha seguido manteniendo en el sentido de que ha ido entrando gente, unos se han ido marchando y otros han ido entrando. Entonces, probablemente sí que podemos hablar de un Corsario de Fernando Urdiales, eso sí que se podría decir, ¿no? Porque claro, eso marcó un tiempo, y un Corsario quizás posterior a Urdiales, podemos hablar de eso. Pero ya digo, este flujo a la manera de Heráclito, de entrar de que el agua vaya pasando, sigue siendo la característica de Corsario. A lo mejor dentro de 20 años pues son otros, pero bueno, que habrán cogido el testigo. ¿Quién sabe? Volviendo sobre lo que estábamos aquí presentando, que era nuestra pasión, ¿quién sabe si esas características que nos dio aquel espectáculo durante tantos años, que marcaron, que nos dieron como una especie de marca de la casa, ese expresionismo, esa estética, ese regusto por los temas escabrosos, en eso Fernando Urdiales y yo creo que tenemos una afinidad también estética y temática. Claro, exactamente. ¿Quién sabe si aquello ha conducido al Corsario actual y el Corsario que venga en el futuro sea también consecuencia de todo aquello? Claro, probablemente lo que es la herencia, la tradición, el haber asistido a tantas cosas que nos han marcado, también nos están proyectando hacia el futuro sin renunciar a ellas.
pero quién sabe, alguien tendrá que hacer la biografía absoluta de la compañía para marcar esas características y decir si efectivamente hay una unidad en las características de Corsair. Seguramente el profesor Enrique Gavilán sería un buen candidato a ese proyecto. Con esto de lo que es la trayectoria corsaria, es muy curioso porque ahora con Retorno hacia el ama entra una persona nueva, joven, y le cuesta un poquito el hacer esas expresiones que tenemos, esa forma de hablar, porque es muy corsaria, muy nuestra. Y fue muy curioso porque le iba a Carlos decir, mira, es que no es naturalismo, pero sí que es naturalismo, pero es el estilo corsario. Eso sí que es cierto que hay una diferencia. Una diferencia y eso, y que vamos diciendo, esta es una característica corsaria. Al hilo de esto, ya es la penúltima cosa que vamos a preguntar, al hilo de esta última aportación, quería preguntarle, porque claro, en todas las profesiones, ahora mismo, cuando viene una persona joven, te pregunta, ¿qué horario tenéis de trabajo? ¿Cuánto hay que cobrar? ¿Libre los fines de semana? Entonces, yo quería preguntarle, los actores jóvenes ahora, ¿qué diferencias hay con respecto a los que, bueno, hace unas décadas que os encontrabais a la hora de afrontar una obra? Imagino que cambiarán las cosas, habrán cambiado o serán de otra forma. Hablo de los de antes, cuando estaba yo en Corsair. Allí, bueno, pues los montajes duraban meses. Se hacía prueba, error, o sea, podías ensayar una escena que luego se quitaba todo, ¿no? En fin, era una ventaja también para conseguir un estilo. Ahora yo creo que eso es impensable. Ahora tienes un tiempo determinado, ya contaba antes eso, Pasión se fueron 6 meses, pero prácticamente todos los espectáculos se tardaron en montar 6 meses, ¿no? Éramos, al hilo de lo de antes, éramos como la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Castilla y León, pero sin tener la subvención de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Yo me acuerdo de un festival de Almagro, que fue el director de la compañía a vernos, de la Nacional a vernos, no diré su nombre, a ver el Mayor Hechizo Amor, que era un espectáculo de 17 personas en escena, con una amplia escenografía, y dijo, jo, es que hay que ver qué espectaculazo habéis hecho, os tenéis que estar bien subvencionados y tal. Y le decíamos, sí, estamos muy bien subvencionados, pero no tanto. Entonces, yo creo que ahora es imposible, lo contará Jesús si queréis, pues eso, tenéis un mes para ensayar, de tal hora a tal hora, además tengo que compatibilizar con otro espectáculo, una sesión de televisión o lo que sea, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver lo que éramos con lo que es ahora, es imposible. No es que fuera mejor lo otro, que el otro también tenía lo suyo. Estar toda la tarde allí para pasar 2 escenas a lo mejor pues era inviable, claro. Dinos un poco cuáles son los problemas con los que tú te enfrentas ahora. Problemas. Bueno, uno de ellos, quizás el principal, es que, claro, en aquellos tiempos de los que está hablando Kiko, no teníamos ningún tipo de horario. En realidad, podíamos empezar a cualquier hora y acabar a una hora indeterminada, ¿no? No había ni calendario ni horario, en realidad. Eso. Eso sí, bueno, pero también llevamos al local y tampoco decimos, bueno, empezamos a ensayar en este momento, sino que bueno, era todo, digamos, más abierto, mucho más flexible, y sobre todo porque todo el equipo estaba absolutamente volcado en lo que estuviéramos en ese momento trabajando. Sí, así, bueno, no, ya, sí, pero eso es efectivamente. Y ahora tienes que ajustar absolutamente todo, cuando entras, cuando sales en los contratos. Entonces no nos preocupábamos demasiado porque todos estábamos para ese proyecto y para ningún otro. Y ahora, yo ahora estoy trabajando en la alcaldía de Zalamea, tengo que controlar el horario de cada uno de los actores, porque cada uno tiene el suyo y tiene que ser compatible con sus otros espectáculos que están haciendo.
determinar también el tiempo de ensayos, porque claro, eso tiene unos costes, los contratos, etc. Y en aquella época, aunque éramos verdaderamente profesionales, pero no pensábamos demasiado en eso, y podíamos estar 6 meses sin ningún problema, porque los actores no dependían exactamente de una nómina. Entonces, en algún sentido, podemos decir que ahora es todo mucho más complicado. Podemos decir que es más preciso, porque decimos de esta hora a esta hora, y de este día, esta semana sí, la siguiente y pocas más. Podemos acabar en un mes con todas las características del espectáculo, porque no podemos, no sería rentable tampoco que aquello durase más. Luego está la característica esta de que la gente que entra nueva tiene que adaptarse también a una cierta forma de trabajar de corsario. Pero bueno, luego tiene también, hay una ventaja, que es que yo sí ahora puedo elegir a quien quiero que trabaje en un determinado montaje, y entonces éramos los que éramos. Claro, éramos, como era todo el equipo muy bueno, pues no tenía demasiado problema, pero ahora si quiero un personaje de una característica determinada, pues puedo ir a buscarlo a determinado sitio y no dependo exclusivamente de los que están cerca. Y claro, como además eso hay que trabajar con gente más joven para que haga determinados personajes, pues tiene esta característica. Ya digo, quizás mayor precisión, menos tiempo, y claro, en contra, que claro, en aquel momento el poder dedicar tanto tiempo a un único espectáculo daba como consecuencia los espectáculos de teatro corsario. Es decir, para bien y para mal, miren ustedes como quieran, pero claro, tanto tiempo dedicado a eso creaba ya unas atmósferas dentro del tiempo de ensayos increíbles. Y no eran ensayos muy agradables. En Corsarios, en el largometraje de Arturo Dueñas, sí que algunos de los actores, creo que Semprún dice que sufrimos mucho ensayando. Pero claro, si sufres un mes no pasa nada, pero si sufres 6 meses puede ser un poco increíble. Entonces, en ese sentido, mejor ahora, pero claro, insisto una vez más, el poder dedicar tanto tiempo a un espectáculo daba como consecuencia un tipo de espectáculo verdaderamente deslumbrante. No, se sufre igual, tanto antes como ahora. En el teatro disfrutamos mucho y sufrimos mucho, entonces hay que analizar que más tiempo, menos tiempo, pues no lo sé, me da igual, pero el sufrimiento es el mismo y la satisfacción también es la misma. Bueno, también porque cada cual tenemos una impresión, claro, que no nos vean ustedes como algo monolítico en el que todos pensamos lo mismo, por supuesto. Incluso, fíjate, lo he tenido que comentar antes a propósito de Pasión, cuando decían, es que vosotros erais un grupo que erais todos de esta idea o de esta ideología o de esta manera de entender el teatro o la vida. No es cierto, había muy diferentes maneras de entender todas las cosas, y eso, bueno, pues también tenía su gracia. Es decir, que sí que me gustaría que no nos vieran ustedes como algo monolítico, sino como la consecuencia del paso de muchas personas distintas, tanto actores, técnicos, especialistas en diferentes disciplinas teatrales, que han dado como consecuencia los espectáculos que ustedes han podido contemplar a lo largo de estos más de 40 años. Nada, hasta aquí hemos llegado, entonces. Si alguien en el público tiene algo muy importante que preguntar, es el momento. Nada, agradecer mucho a los participantes que hayan estado aquí en esta sesión. Ha sido un placer tenerlos aquí, y a vosotros también por haber aguantado aquí como gente sobria castellana. Así que gracias.